Tokio, Japón. Año 2005. En una ciudad donde la tradición convive con la tecnología más avanzada, un oscuro secreto se tejía entre los pliegues de la vida doméstica. Haruka Saito, una mujer de 42 años, había logrado lo que muchas admiraban: una vida cómoda, con estabilidad económica y un historial de matrimonios con hombres exitosos, que siempre terminaban de la misma forma: muertos. A ojos de los demás, Haruka era una mujer elegante, reservada, atenta. Había enviudado 3 veces en apenas una década. Sus vecinos lo atribuían a la mala suerte. Pero para la policía, la mala suerte no se repite 3 veces de la misma manera. Haruka siempre fue amable, muy discreta. Cuando su primer esposo murió en un accidente, todos la apoyamos. Pero cuando pasó de nuevo, y otra vez, empecé a sentir escalofríos. El primer esposo, Takeshi Nakamura, un empresario del sector tecnológico, murió en 1995. Según el reporte, un infarto súbito durante la cena. Tenía solo 49 años. La muerte fue considerada natural. 5 años después, en el año 2000, Haruka volvió a casarse. Esta vez con un profesor universitario, Daisuke Mori. También murió repentinamente, esta vez en la bañera de su casa. Una caída. Otra tragedia. Nadie hizo preguntas. Pero fue la muerte de su tercer esposo, en 2005, la que finalmente encendió las alarmas. Recibimos un reporte de un hombre que había muerto en su dormitorio. No había señales de violencia, pero había algo en la escena que no cuadraba. La víctima era Hiroshi Yamamoto, banquero retirado de 61 años. Llevaba solo 8 meses casado con Haruka. Según el informe preliminar, murió mientras dormía, sin signos de lucha, sin marcas en el cuerpo. Pero cuando el inspector Takeda llegó a la escena, notó algo extraño. El rostro de la víctima estaba levemente morado y su lengua mostraba señales de hinchazón. Sospechas que en Japón no se toman a la ligera. Ordenamos una autopsia inmediata. No íbamos a permitir que otra muerte se archivara sin respuestas. La autopsia reveló rastros de una sustancia inusual: aconitina, un alcaloide altamente tóxico, extraído de una planta llamada torikabuto, conocida también como casco de monje. Un veneno tradicionalmente utilizado en pequeñas dosis para rituales y en otras ocasiones para envenenar sin dejar rastro. La aconitina es extremadamente difícil de rastrear si no se busca específicamente. Produce síntomas parecidos a un infarto o una arritmia, letal en pequeñas cantidades, casi indetectable tras unas horas. Los resultados reabrieron los casos de los maridos anteriores. Por orden judicial, se exhumaron los cuerpos de Takeshi y Daisuke. Ambos mostraban signos similares, ahora evidentes bajo el nuevo lente de la sospecha. La policía comenzó a unir los puntos, y todos llevaban al mismo lugar: Haruka Saito. Hiroshi me dijo una vez que Haruka era misteriosa, que a veces tenía cambios de humor extraños. Nunca me pareció una mujer violenta, pero había algo en su mirada, algo que te hacía sentir incómodo. Haruka se convirtió rápidamente en la principal sospechosa. La fiscalía comenzó a reconstruir el perfil de una mujer calculadora, que elegía cuidadosamente a sus parejas. Hombres mayores, con seguros de vida generosos, y sin hijos que pudieran hacer preguntas. En cada caso, Haruka se había beneficiado económicamente. Eran patrones que ya no podíamos ignorar. La coincidencia era estadísticamente improbable. Ella sabía exactamente lo que hacía. Pero Haruka no parecía preocupada. Durante los interrogatorios, mantuvo una calma casi inhumana. Negó todos los cargos y aseguró que había sido víctima del destino. Era escalofriante. No mostraba emoción. Hablaba de la muerte de sus esposos como si fueran capítulos de una novela. En el vecindario, la tensión comenzó a crecer. Lo que antes era admiración, ahora se convertía en miedo. Algunos recordaban pequeños detalles que habían ignorado durante años. Ahora que lo pienso, ella nunca lloró en los funerales. Se veía serena, incluso tranquila. Eso no es normal. Mientras la investigación avanzaba,
las autoridades se enfrentaban a un dilema. Tenían suficiente evidencia para una acusación formal. La aconitina era difícil de rastrear, y aunque se encontraron frascos vacíos de la planta en la basura de Haruka, no había huellas. Pero entonces, una llamada anónima lo cambió todo. Recibimos una llamada de un hombre que decía haber tenido una relación con Haruka, poco antes de su tercer matrimonio. Dijo que ella hablaba de la muerte como una liberación, que a veces le mostraba libros sobre venenos antiguos. La policía decidió actuar. Haruka fue puesta bajo vigilancia y se ordenó una orden de arresto provisional mientras se consolidaban las pruebas. Esa noche, la mujer que parecía tener el control de todo, finalmente mostró una grieta. Cuando la llevamos a la estación, no dijo una palabra, solo miraba por la ventana. Por primera vez, me pareció ver miedo en sus ojos. Pero el misterio estaba lejos de resolverse. ¿Había actuado sola? ¿Podía haberse salido con la suya más veces? ¿Cuántos secretos más guardaba Haruka Saito? El caso apenas comenzaba. La historia de Haruka Saito continuaba sumida en la oscuridad. 3 esposos muertos y un patrón claro que, por más que la policía intentara ignorar, los hacía mirar con atención a una mujer cuya calma parecía más bien una máscara para su naturaleza inquietante. Pero aún quedaba una pieza más que faltaba en el rompecabezas. Una pieza que hasta ese momento había estado oculta, al igual que los cadáveres que Haruka había dejado atrás. Después de la muerte de su tercer esposo, Haruka no solo se enfrentaba a las investigaciones por la muerte de Hiroshi Yamamoto, sino que también lidiaba con la amenaza de un hombre al que había creído controlar, pero que ahora había comenzado a amenazarla. Renji Tanaka, un hombre con quien Haruka había tenido un amorío después de la muerte de su segundo esposo, se convirtió en un problema del que Haruka no podía deshacerse. Al principio no entendíamos completamente la relación entre Haruka y Renji. Sabíamos que él estaba cerca de ella, pero no sabíamos lo que él realmente sabía. Lo que descubrimos después nos dejó en shock. Renji, un hombre de 38 años, trabajaba en una agencia de publicidad. No era un hombre de gran fortuna, pero su relación con Haruka le había otorgado una ventana al mundo de los secretos de la mujer. Sabía demasiado para seguir con vida. Como un reloj de arena agotado, su tiempo había llegado a su fin. Al principio, Renji era solo un amante más en la vida de Haruka. Después de la muerte de Daisuke Mori, su segundo esposo, Haruka buscó una distracción en Renji, quien se convirtió en su confidente y compañero. Sin embargo, lo que parecía ser una relación sin ataduras terminó en una peligrosa cadena de chantajes. Renji había comenzado a sospechar de la naturaleza de las muertes de los esposos de Haruka, y pronto comenzó a exigir grandes sumas de dinero a cambio de su silencio. Un error fatal que Haruka no podía permitirse. Renji empezó a pedirle dinero a Haruka. Ella me contó que él le decía que si no le pagaba, hablaría de todo lo que sabía, de cómo ella había estado casada con 3 hombres que murieron de forma extraña. Haruka estaba aterrada, pero no por la amenaza en sí, sino por lo que Renji podría hacer con esa información. La presión sobre Haruka aumentaba. Cada vez que Renji llegaba a su casa, exigía más, y el miedo se apoderaba de ella. Sabía que debía actuar, pero también sabía que no podía hacerle daño directamente, al menos no de una manera tan obvia. Entonces, ideó su plan. El 15 de abril de 2005, Renji llegó a la casa de Haruka como solía hacer, dinero por silencio. Pero esa noche le era diferente. Sabíamos que ella lo había matado, pero encontrar pruebas de cómo lo hizo fue complicado. La escena era demasiado limpia. Haruka invitó a Renji a su casa esa noche con la misma sonrisa en sus labios que siempre mostraba. Pero en su mente, ya había tomado una decisión fatal. Lo mataría como había hecho con los demás, como un insecto que se aplasta cuando ya no sirve. Cuando Renji llegó, lo encontró como siempre, confiado y satisfecho, creyendo que tenía el control. Lo que no sabía es que Haruka ya había preparado la trampa. Le ofreció una copa de vino, envenenada. Como los esposos anteriores,
Renji cayó en su plan, sin saber lo que estaba por suceder. El veneno que Haruka usó para matar a Renji fue el mismo que había usado en sus 3 esposos anteriores. Aconitina, un veneno casi indetectable, que ataca el sistema nervioso y causa una muerte repentina, que parece un infarto o una arritmia. Cuando Renji cayó al suelo, sin poder mover un músculo, Haruka no mostró ningún signo de arrepentimiento. Lo miró por unos momentos, como si contemplara una escena de una película, y luego, sin prisa, se deshizo del cuerpo. No hubo signos de lucha. No hubo gritos. La muerte de Renji fue tan limpia, tan ordenada, como si nunca hubiera sucedido. Sin embargo, lo que Haruka no sabía es que alguien ya había comenzado a observar sus movimientos. Renji me había hablado de Haruka. Le dijo a un amigo que ella siempre era misteriosa, que algo no estaba bien. Pero nunca imaginamos que llegaría tan lejos. Haruka ocultó el cuerpo de Renji Tanaka en el lugar más inesperado. Una congeladora industrial ubicada en el cuarto de almacenamiento de su casa. Era un electrodoméstico grande, adquirido años atrás, que rara vez llamaba la atención de los pocos que entraban a esa parte de la vivienda. Allí, en silencio, el cuerpo permaneció oculto durante semanas. Cuando la policía registró la propiedad, fue uno de los agentes más jóvenes quien notó algo extraño. La congeladora estaba conectada, pero no había alimentos dentro. Solo una sábana cuidadosamente doblada. Y debajo, algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Recuerdo que abrimos la tapa y de inmediato sentimos un frío que no era solo físico, era perturbador. El cuerpo de Renji estaba intacto, como dormido, solo que no lo estaba. La policía comenzó a reunir pruebas y a conectar los puntos. La historia de Renji, su chantaje y la relación con Haruka Saito, junto con el veneno, formaban una evidencia irrefutable. La red de engaños y muertes se desmoronaba lentamente. El caso de Haruka Saito ya no era solo sobre la muerte de un hombre. Era la historia de una mujer dispuesta a todo para mantener su poder, incluso si eso significaba destruir todo a su alrededor. El hallazgo fue suficiente para cambiar el rumbo de toda la investigación. Haruka había cometido un error, uno que la ciencia forense no tardaría en aprovechar. El veneno seguía presente en el organismo, conservado por el frío. No había forma de negarlo. El hallazgo del cuerpo de Renji Tanaka marcó un antes y un después en el caso. No era solo otra muerte en la vida de Haruka Saito. Era una pieza fuera de lugar, un error, un cadáver oculto con demasiado cuidado, pero no el suficiente. Hasta ese momento, todo eran conjeturas, pero encontrar un cuerpo escondido en su propia casa, eso era evidencia, y muy concreta. Renji Tanaka, 38 años, empleado de una agencia de publicidad en el distrito de Shinjuku, sin familia cercana, sin denuncias de desaparición. Su rastro se había desvanecido en el aire semanas atrás, sin que nadie hiciera preguntas. Pero ahora estaba allí, helado, silencioso y guardando un secreto. El cuerpo no presentaba signos externos de violencia, pero cuando realizamos la autopsia, algo llamó la atención de inmediato. Durante la disección, los médicos forenses encontraron algo tan insólito como perturbador. El corazón de Renji no estaba. El órgano simplemente no estaba en su lugar. No había signos quirúrgicos, ni cortes limpios. Solo una cavidad vacía, maltratada, como si hubiese sido arrancado de manera rudimentaria. Era evidente que alguien había manipulado el cuerpo, y no fue con instrumentos médicos, fue algo improvisado. La noticia se mantuvo en secreto durante días. Ni siquiera la prensa fue informada de ese detalle. La fiscalía sabía que estaban lidiando con algo más que una simple viuda con motivos económicos. Haruka escondía algo más, algo mucho más oscuro. Todo el caso dio un giro, ya no era solo codicia, era ritual o locura. Los investigadores comenzaron a reconstruir la relación entre Haruka y Renji. No fue sencillo. Él no figuraba en registros oficiales, no había fotos, ni mensajes. Pero en la laptop de Haruka, la policía encontró varios correos electrónicos enviados desde una dirección
que coincidía con la de Tanaka. Eran mensajes codificados, escritos con frases ambiguas, pero cargadas de tensión. No puedo seguir callando, Haruka. Esto tiene un precio. O me das lo que te pedí, o alguien más lo sabrá. Tú sabes lo que hiciste con tu esposo, y yo también. Renji estaba extorsionándola, eso era claro. Él sabía de la muerte de Daisuke Mori y estaba usando esa información en su contra. Daisuke Mori, el segundo esposo de Haruka, había muerto en 2000 tras una aparente caída en la bañera. Pero con el nuevo contexto, todo cobraba un nuevo sentido. Las fechas coincidían. Haruka habría iniciado una relación extramarital con Renji poco antes de la muerte de Daisuke. Y según los correos, Renji afirmaba haber estado presente la noche del accidente. Nos preguntamos si él había sido cómplice o si simplemente supo demasiado, pero fuera cual fuera el caso, Haruka decidió que debía silenciarlo. La idea de que ella había asesinado a un amante que la chantajeaba era perturbadora, pero había más. Durante una segunda inspección en la vivienda, los detectives encontraron libros antiguos, escondidos en un compartimento bajo la cama de Haruka. Eran volúmenes sobre alquimia, venenos y medicina oriental arcaica. En uno de ellos una página estaba marcada con un pétalo seco. El texto hablaba sobre un mito ancestral, el consumo del corazón humano como ritual para prolongar la juventud. Parecía absurdo, una leyenda, pero cuando uno mira el caso de Haruka, deja de parecer imposible. Haruka no había mostrado signos visibles de envejecimiento en los últimos años. Su piel seguía tersa. Su cabello brillaba. Su energía era constante. Los vecinos la admiraban por su belleza atemporal. Y ahora, esa admiración se teñía de horror. Siempre me pregunté cómo se mantenía tan joven. Pensé que era buena genética o alguna crema rara. Pero esto es monstruoso. La fiscalía, sin embargo, optó por no incluir esa teoría en la acusación formal. Era demasiado especulativa. Pero entre los investigadores, la hipótesis resonaba con fuerza. Había Haruka cruzado la línea de lo racional, guiada por una obsesión con la juventud. Lo cierto es que, en lo tangible, las pruebas eran suficientes. La autopsia confirmó que el cuerpo de Renji presentaba trazas del mismo veneno encontrado en sus 3 esposos, aconitina. Además, en su estómago se hallaron restos de arroz con partículas de la planta Torikabuto, lo que indicaba que había sido envenenado con una comida. No fue algo accidental, fue premeditado. La concentración del veneno era suficiente para matar a un adulto en menos de 30 minutos. Cuando la policía confrontó a Haruka con los hallazgos, ella solo sonrió. No dijo una palabra. Mantuvo el silencio como escudo, pero su expresión ya no era fría, sino desafiante. Era como si ya no le importara, como si todo lo que pudiera pasarle ya estuviera decidido. La comunidad quedó en estado de shock. Los medios se volcaron al caso. La viuda negra de Tokio, como comenzaron a llamarla, ya no era solo sospechosa, era una figura envuelta en un aura de oscuridad. Pero faltaba una última pieza: su confesión. Y esa llegaría de una manera tan inesperada como perturbadora. Mientras tanto, la investigación seguía su curso. Con 4 muertes sospechosas, un cuerpo oculto y un corazón desaparecido, el caso de Haruka Saito se volvía más complejo y más aterrador. ¿Hasta dónde era capaz de llegar? ¿Cuántos más habían caído sin que nadie lo supiera? El final aún no había llegado, pero estaba cada vez más cerca. Abril de 2006. A un año del descubrimiento del cuerpo de Renji Tanaka en la congeladora industrial de la casa de Haruka Saito, finalmente se sentaba en el banquillo de los acusados. Los medios la apodaban la viuda del veneno. Era el caso del año. Cada día, docenas de periodistas se agolpaban frente al Tribunal de Distrito de Tokio. Todos querían una imagen, una frase, una reacción. Pero Haruka, como siempre, se mostraba imperturbable. 毒不未亡人の異名を持つ斉藤遥被告に無期懲役中役が言い渡されました。この事件は日本中に衝撃を与えました。詳しくはトークハインの山崎健二に聞きましょう。
ありがとう。判決は緊張した沈黙の中で言い渡された。ハルカ氏は法廷に出席せず、最終陳述を拒否した。この事件は日本の世論に深い傷跡を残し。Era como ver una estatua. Se sentaba derecha con las manos cruzadas. No lloraba. No miraba a nadie. Su presencia era inquietante. El fiscal Kenji Sato abrió el juicio con una exposición directa y contundente. Presentó la cronología de los 3 esposos fallecidos: Takeshi Nakamura en 1995, Daisuke Mori en 2000 y Hiroshi Yamamoto en 2005. Todos, según la fiscalía, víctimas del mismo patrón: envenenamiento por aconitina, un veneno difícil de detectar, pero letal incluso en pequeñas dosis. El descubrimiento del cuerpo de Renji Tanaka fue la pieza que lo cambió todo. No solo probaba la capacidad de Haruka para ocultar un crimen, también revelaba algo mucho más inquietante: la ausencia de su corazón. El tórax de la víctima había sido abierto de forma quirúrgica. El corazón no estaba. Tampoco había señales de robo o daño en el resto del cuerpo. Fue algo deliberado. La defensa intentó desestimar las pruebas forenses, argumentando que Haruka no tenía formación médica. Pero la fiscalía presentó correos electrónicos impresos entre ella y Renji Tanaka, donde hablaban de rituales antiguos, juventud eterna y sacrificios simbólicos. Lo más extraño fue encontrar libros de medicina tradicional, ocultos en su estudio. Algunos hablaban de cómo consumir ciertos órganos para absorber la energía vital. Eran textos antiguos, pero Haruka los tenía subrayados. Uno de los momentos más tensos del juicio ocurrió cuando se habló de la forma en que Renji Tanaka fue encontrado. La descripción fue suficiente para generar incomodidad en la sala. Algunos miembros del jurado evitaron cruzar miradas. Otros bajaron la vista. Haruka, sin embargo, permaneció impasible. Su rostro no mostró emoción alguna, ni culpa, ni miedo, nada. La fiscalía había tejido una narrativa aterradora, pero lo cierto era que no presentaron evidencia concreta que demostrara que mi clienta fuera culpable. Lo que ofrecieron fueron suposiciones, no certezas. Y eso no bastaba para condenar a nadie. Durante 3 semanas, el tribunal escuchó a más de 20 testigos: vecinos, médicos, peritos forenses. La mayoría coincidía en una cosa: Haruka era reservada, inteligente y fría, muy fría. Una vez la vi cortando flores en su jardín, justo después del funeral del señor Yamamoto. Sonreía, como si nada hubiera pasado. Pero fue una noche, al final de la 3ª semana del juicio, cuando todo cambió. La defensa había considerado la posibilidad de que Haruka declarara ante el tribunal, pero a último momento, ella se negó. No quiso hablar. No mostró intención alguna de defenderse con sus propias palabras. El juez, Ichiro Nakahara, un magistrado de trayectoria impecable, observó a la acusada durante largos segundos. Buscaba alguna señal. No la encontró. La evidencia circunstancial fue abrumadora, pero también lo fue el silencio de la acusada. En todos estos años nunca presencié un patrón tan claro, ni una actitud tan hermética. Haruka Saito no volvió a declarar durante el resto del proceso, y el día de la lectura de su sentencia decidió no presentarse en la sala. Prefirió quedarse en su celda, en completo aislamiento. Según los oficiales, pasó toda la mañana sentada frente a la ventana, sin pronunciar palabra. El veredicto fue leído el 28 de abril de 2006, culpable por el asesinato de Hiroshi Yamamoto y Renji Tanaka. En cuanto a los 2 primeros esposos, el tribunal declaró insuficiencia de pruebas, aunque reconoció un patrón consistente en los hechos. Sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No me alegró verla condenada, pero sentí que al fin las piezas encajaban. Habíamos detenido algo que iba más allá del crimen. Era oscuridad disfrazada de normalidad. En los meses siguientes, circularon todo tipo de teorías. Algunos decían que Haruka sufría de un trastorno psicológico no diagnosticado. Otros hablaban de rituales, viejas supersticiones, incluso una obsesión con el poder y la muerte. Pero la verdad era más simple y más perturbadora. Una mujer calculadora, sin antecedentes de violencia, capaz de envenenar y ocultar cuerpos con una frialdad escalofriante,
Haruka Saito fue trasladada a una prisión de máxima seguridad en el norte del país. Allí permanece hasta el día de hoy. Su historia dejó una huella profunda en la memoria colectiva de Japón. Una advertencia sobre cómo, a veces, el verdadero peligro no grita, no amenaza, solo observa, espera y actúa con una sonrisa. Así terminó el caso de la viuda del veneno, o eso creyeron muchos, porque entre los archivos aún hay páginas sin respuesta, y entre los pasillos del pasado todavía resuenan los ecos de lo que no se dijo, los secretos enterrados y los corazones que jamás volvieron a latir. Gracias por acompañarnos en otro caso inquietante de archivos criminales. Nos vemos en el próximo expediente, donde la verdad, a veces, es más oscura que la ficción.